buenas noches. Porque estoy Hola. cansado de ver lo mismo. No, vamos a hacer algo muy distinto, ¿vale? Pero que te va a gustar, creo que sí. Y necesitaría la colaboración de una persona del público. Y mire, la tenemos aquí. El señor... Ah, bueno. ¿Me puedes ayudar, Lorena? ¿Sí? Vale, mira, te explico. Normalmente los magos usamos los ayudantes, ¿no? Que son aquellos que los partes por la mitad, los haces desaparecer y... No, tranquila, no te voy a hacer desaparecer ni nada, ¿vale? Pero te prometo que vas a salir en los zappings, ya verás. Porque todos mis ayudantes siempre van vestidos todos así de negro. ¿Pero tú quieres todos... salir de los tappings o no quieres salir de los tappings? Bueno, si es para bien, sí, ¿no? Pues ya está. Venga, vale, mago. pues mira, tú vas muy bien vestida, pero si me permites, yo soy así un poco más mago tipo a la americana, entonces si me permites te voy a despeinar un poquito, ¿vale? Pero bonita, tío, que te gusta, que no es lo mismo. Bueno, hombre, tranquilo, pero no desveles el truco. Vale, ¿estás bien así? Perfecto. Y por otro lado también tenemos un pañuelo verde, porque es el color de la esperanza. Esperanza que me salga bien algún día este truco, puedes sostenerlo. Y tenemos aquí también un vaso que... Ah, bueno, sí, mira, la pondremos por aquí, todo así, ¿vale? El pañuelo dentro del vaso. Puedes dejar el micro, ¿eh? No tienes que hablar ahora. Necesitarás las dos manos, eso sí. ¿Vale? Pues puedes poner una mano debajo y la otra mano encima. Perfecto. Toda esta preparación para hacer algo que te gusta mucho, un truco de cartas. Pero quien diga que no las vea, que se la haga mirar, suerte ¿eh? de que son grandes, si no... Todas son distintas, ¿eh? Picas, corazones, tréboles, diamantes... Mira, por ejemplo, tú misma, ¿vale? Escogerás una carta muy rápidamente. Simplemente las mezclo un poco y señalas una. Cuando hagas así un abanico, señalas una. No la cojas, simplemente la señalas, ¿vale? Cuando quieras. ¿Esta de aquí? Vale, separo el resto de cartas, ¿eh? Así. Vale, ¿puedes mirar la carta, por favor? Y puedes cogerla. Cógela. Perfecto, hubieras podido escoger cualquiera de las otras cartas que hay en esta baraja, ¿vale? Yo sé lo que estás pensando. Estás pensando, claro, cuando el mago pide una carta y le pide que le enseñe al resto de personas del público, entonces tiene un espejo, tiene una cámara, nada de eso. Lo que tenemos los magos son los ayudantes. Entonces, ella va a enseñar la carta y tú, disimuladamente, echas un vistazo a la carta, ¿vale? Pues yo no miro, ¿eh? Enseña la carta, por favor. No mires. Sobre todo la cámara, ¿eh? No mires. ¿Vale? ¿Ya está? ¿Sí? Ya está. Vale, me giro. Pregunta, ¿ha visto todo el mundo la carta? Vale, ahora quedaría... Bueno, ya está. Mientras le he visto la cámara, ahora quedaría mal que viniera de ayudante y dijera el 3 de corazones. No será el 3 de corazones tu carta. Hubieras flipado, ¿eh? Yo siempre digo la misma, algún día saldrá esta. No, por eso tenemos un método para transmitir los pensamientos, ¿vale? Recuerda la carta, ¿eh? Concéntrate. Escúchate. Zun, 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 zun. Creo que se está imprimiendo. Mira. Ya verás. 1, 2 y 3. Y se ha impreso ni nada más ni menos que... Pero un momento, ¿cuál era tu carta? Enseña. Señora, Ah, bueno, ¿sabes qué pasa? Como mínimo se parece más o menos la forma, ¿no? Es un rectángulo, haces así más o menos... Bueno, ¿sabéis qué pasa? Es que Lorena es la primera vez que me sirve de ayudante, entonces, como mínimo, ha acertado más o menos la forma. No está mal, ¿no? ¿La aplaudimos? ¡Bravo! Y lo mejor de todo es que le podemos... ¡Ay, qué! ¿Qué es esto de aquí? Y realmente... aquí está. Un aplauso para el mago Llorens.